Bueno chicos, bienvenidos a esta primera sección del curso Cátedra Aplicaciones de Bases de Datos. A partir de hoy y durante las próximas 19 secciones vamos a estudiar y a conocer cómo es la aplicación de las bases de datos en el mundo real a través de ejercicios que nos van a ayudar a implementar las bases de datos a través de programas y a través de la administración de nosotros directamente en las consolas de los diferentes sistemas de gestión de bases de datos. Para el desarrollo de las diferentes secciones debemos tener unas normas básicas de comportamiento que en internet se conocen como etiquetas. En nuestro caso son 4 muy sencillas, que son mantener el micrófono silenciado en todo momento durante la sesión, a menos que yo como docente les permita intervenir, ser paciente y respetuoso frente a cualquier impasse técnico que se pueda tener durante las sesiones. Ustedes saben que con todo este tema de la pandemia a veces podemos tener interrupciones en el internet, se nos puede ir la luz, ese tipo de cosas. Entonces la idea es ser un poco paciente en cuanto a los posibles impases técnicos que podamos tener al momento de desarrollar nuestras secciones. Deben pedir siempre la palabra al momento de que quieran realizar una intervención y una etiqueta ya muy conocida en internet, que es no usar mayúsculas al momento de escribir en el chat, porque esto se considera como si la persona estuviera gritando. En esta primera sección se va a desarrollar, digamos, de una manera muy sencilla. Me voy a presentar yo como docente, les voy a socializar el programa, que es lo que vamos a hacer, cómo se va a desarrollar, les voy a socializar el modelo pedagógico, les voy a socializar la metodología de trabajo, vamos a hacer una pequeña evaluación diagnóstica para ver cuáles son esos conocimientos previos que ustedes vienen trayendo de asignaturas y cátedras anteriores. Vamos a ver un pequeño video introductorio acerca de la asignatura. Les voy a socializar todo el contenido que vamos a ver durante las sesiones. Les voy a escribir cómo van a ser las estrategias didácticas y los criterios de evaluación que voy a tener al momento de desarrollar las secciones. Entonces digamos que de una manera muy rápida y resumida, esto es lo que vamos a hacer durante esta primera sección. Bueno chicos, tal como aparece en el pie de página de la diapositiva, mi nombre es Jorge José Ortega, soy ingeniero de sistemas, especialista en seguridad informática. Seré el encargado de impartirles esta cátedra. Llevo un poco más de 7-8 años ejerciendo la labor docente, impartiendo diferentes cátedras en diferentes corporaciones y universidades. He tenido la oportunidad también de dictar algunos diplomados sobre ciudades y municipios inteligentes. ¿Qué más les puedo decir de mí? Además de la labor docente, me desempeño como ingeniero de soporte tecnológico para el Banco de Vivienda a través de un contratista, que es la empresa con la cual yo trabajo, que se llama SIC, que es una empresa de prestación de servicios tecnológicos y la cual es la encargada de prestarle todo el soporte tecnológico a la vivienda a nivel nacional. Digamos que la idea es que entre todos podamos compartir conocimiento. Yo siempre le digo a mis estudiantes que yo no me las sé todas,
digamos que tal vez pueda llegar a tener un poco más de conocimiento de ustedes, pero la idea es que podamos interactuar y que así como ustedes aprendan un poco de mí, yo también puedo aprender de ustedes, porque yo sé que tienen mucho también para enseñarme. El objetivo de la acción de formación de esta cátedra Aplicaciones de Bases de Datos es introducirlos a ustedes como estudiantes en los entornos de desarrollo seguro de aplicaciones de 3 capas, que ya estudiaremos más adelante, y a través del modelamiento de bases de datos y la automatización de procesos mediante la programación del lado del servidor de bases de datos, también conocido como backend. La materia se desarrollará aplicando una metodología teórico-práctica, la cual se desarrollará de manera participativa estudiante-docente, donde aprenderán a resolver problemas de la vida real mediante objetivos y metas. La metodología incluye las siguientes actividades pedagógicas: sesiones teóricas, virtuales, grupales, donde veremos conceptos básicos generales, metodologías de investigación y de conocimientos necesarios para superar la unidad y sus contenidos. Sesiones virtuales prácticas donde resolveremos problemas que les permitan desarrollar sus propias iniciativas, aportar soluciones originales y adoptar posiciones críticas. Resolución de casos prácticos. Esto lo haremos seleccionando casos ilustrativos para ser desarrollados de forma grupal y explicados en secciones a los demás participantes de la formación. Actividades formativas, estas pueden ser lecturas, la visualización de un video, la elaboración de talleres que contribuyan al aprendizaje y el desarrollo de las actividades evaluativas. Esas actividades evaluativas serán talleres, serán test, serán quiz, será el desarrollo de guías que deben ser entregadas y subidas a la plataforma Moodle de la universidad, y las cuales serán valoradas por mí como docente. La metodología de evaluación está constituida o está compuesta por 4 ítems, cada uno a la cual corresponde un porcentaje. Un 30% serán las actividades que se desarrollen durante las sesiones o las actividades que dejemos pendientes para subir a la plataforma, ya sean los talleres, ya sean los trabajos de investigación. La asistencia a las sesiones virtuales es muy importante. Recuerdo que con 4 inasistencias se pierde automáticamente la cátedra. Ya les había comentado las investigaciones, y digamos que ese es el primer 30%. Un 15% corresponde a la primera evaluación teórico-práctica de la cátedra. Otro 15% será la segunda evaluación teórico-práctica, y un 40% para completar el 100% de la cátedra será la entrega de un trabajo final. Bueno, chicos y chicas, continuando, voy a presentarles o a mostrarles cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a desarrollar durante todas estas sesiones. Digamos que esta hoja de ruta está sujeta a modificación, en el sentido de que es probable que, a pesar de que yo les diga que en las secciones 1 y 2 solamente vamos a tratar o a ver la introducción a las bases de datos y eso, puede que en algunas otras secciones la temática nos lleve a que tengamos que utilizar más de las sesiones programadas. Por lo tanto, puede que esta hoja de ruta esté sujeta a cambios, pero digamos que de una manera muy general
esta va a ser la forma como desarrollaremos cada una de las sesiones. Entonces, ya les había comentado en esta primera sesión, más que todo es una introducción a la materia, mostrarles cómo se va a desarrollar, qué es lo que va a contener, presentarme yo como docente, hacer una evaluación de conocimiento previo a ustedes, y el día de mañana o en la segunda sección ya vamos a introducirnos ya en la temática como tal de lo que son las bases de datos. Entonces, digamos que en la sesión 1 y 2 nos vamos a enfocar a inicializar esta cátedra mostrando los conceptos y contenidos básicos de la asignatura. De las secciones 3 a las 5 ya vamos a estudiar un poco más en profundidad todo lo que llamaremos modelamiento de base de datos a través de sistemas de gestión de bases de datos que vamos a empezar a estudiar. En el caso de nosotros vamos a trabajar el MySQL. Ya en su momento durante la sesión les explicaré por qué, no sin antes también definir y conocer cuáles son esos otros sistemas de gestión de base de datos que existen en el mercado y que también se trabaja o que trabajan los administradores de base de datos. Durante estas sesiones vamos a profundizar más en ese concepto de base de datos, definiendo qué son tablas, qué son campos, qué son las llaves, qué es la herencia, y vamos a empezar a introducirnos en lo que es el modelamiento de base de datos. Una vez que ya hayamos desarrollado todo el contenido conceptual de lo referente al diseño de base de datos, a la modelación de base de datos, cuando ya sepamos qué es una tabla, qué es un campo, cuáles son los tipos de campos, de que ya hayamos instalado el MySQL, que va a ser nuestro sistema de gestión de base de datos que vamos a usar durante todas las sesiones de la cátedra. Entonces entraremos a estudiar en la sección 6 y 7 las sentencias DDL y las sentencias DML. Estas sentencias son de SQL. Vamos a estudiar a profundidad cómo se compone el SQL, dónde nació, de dónde viene, y vamos a estudiar estas sentencias. La primera, que son las DDL, son lenguaje de definición de datos, y las DML es el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, mientras una nos define cuáles son eh, los conceptos o la sintaxis del lenguaje SQL, la otra, la que nos define, son cómo podemos manipular el SQL. Pero no, digamos que no quiero entrar a enredarlos con esto, porque esto ya lo vamos a ver a profundidad. Pero entonces, para que ya tengan claro desde hoy, en la sección 6 vamos a trabajar en las sentencias DDL, y en la sección 7 vamos a entrar a estudiar y a trabajar las DML, cada una con su parte conceptual y por supuesto su parte práctica. Durante la sección 8, ya habiendo visto todo lo referente al diseño, conceptualización de base de datos y habiendo estudiado las sentencias DDL y DML, entonces desarrollaremos el primer parcial teórico práctico de la materia. Esto será durante la sesión número 8. Luego, en la sesión 9, empezaremos
a trabajar y a profundizar en lo que son las consultas con, las consultas Zoom, las consultas ABG, las consultas con Row By, las consultas con Order By, y vamos a ver un poco de lo que son las consultas en multitablas. Todo esto, obviamente, primeramente con una conceptualización o una parte teórica y luego con una teoría, una sesión práctica en la que estudiaremos cada una de estas sentencias o haremos cada una de estas consultas para profundizar en el conocimiento de cada una de ellas. En las secciones 10, 11 y 12 seguiremos profundizando nuestro conocimiento acerca de la manipulación de base de datos. En estas secciones vamos a hacer un par de laboratorios, uno de ejecución de scripts y otro de ejecución de consultas. Vamos a entrar a estudiar lo que son los triggers, los procedimientos y las funciones, y ya con este conocimiento estaremos preparados para el segundo corte de la materia. Ese segundo corte de la materia lo haremos en la sesión número 13 a través de un parcial teórico práctico en el que aplicaremos todo el conocimiento que hemos obtenido durante todas las sesiones anteriores a la misma. Luego en las sesiones 14 y 15 ya entraremos a ver cómo es la conectividad con las bases de datos. Les explico un poco. Hasta la sección 13, toda la manipulación, inserción, consultas que haremos se hará a través del propio sistema de gestión de base de datos, en nuestro caso MySQL. Ya en la sección 14 vamos a conectar o a integrar un lenguaje de programación a nuestra base de datos, es decir, ya no vamos a interactuar directamente en la o a la base de datos, sino que ya lo haremos a través de un lenguaje de programación. Eso lo haremos conectándonos a la base de datos e iniciando con unas consultas simples. Vamos a identificar los componentes de ese lenguaje de programación que les enseñaré y empezaremos a ver cómo es la manipulación y la modificación de datos a través ya de un lenguaje de programación a las bases de datos. En las secciones 16, 17 y 18 ya digamos que vamos en este punto ya debemos tener un conocimiento bastante profundo de las bases de datos. Ya debemos conocer o saber cómo interactuar con las bases de datos a través de un lenguaje de programación. Entonces, a partir de ese momento, en las secciones 16, 17 y 18, empezaremos a ver qué son las vistas, cómo elaborar reportes, y esto lo haremos como lo haremos durante todo el desarrollo de la cátedra a través de una sección práctica donde aplicaremos el conocimiento teórico que yo les voy a dar acerca de estos dos conceptos que son vistas y reportes. Y ya finalizando la cátedra, en las secciones 19 y 20, después de haber hecho ya varios laboratorios prácticos, de haber tenido varias secciones prácticas, de haber definido cuál va a ser su proyecto final, que lo haremos en algún momento durante las secciones, ya lo vamos a ver cuando llegue el momento.
Entonces durante las secciones 19 y 20 ya lo que haremos durante las secciones será ya la elaboración de ese programa que ustedes definieron como proyecto final, y el día de la sesión número 20 será ya la entrega de ese proyecto final que ustedes desarrollen. Bueno chicos, entonces hasta este momento ya hemos visto cómo se va a desarrollar la materia, cuál es el contenido que vamos a desarrollar durante las 20 sesiones, cómo va a ser el método de evaluación, cómo va a ser eh, el desarrollo pedagógico de la cátedra. Ahora los invito a ver un video introductorio acerca de esta cátedra aplicaciones de base de datos. Luego lo remitiré a la plataforma para que hagan la evaluación de conocimientos previos. No se preocupen, esa evaluación no tiene como tal un valor cuantitativo que vaya a influir en su nota de primer corte ni en su nota final, sino que más que todo es una evaluación para saber, o yo como docente tener una visión de lo que ustedes conocen sobre las bases de datos, y de a partir de esa evaluación empezar a desarrollar cada uno de los temas durante las próximas secciones. Entonces los invito a ver el video. Bienvenidos a este video. En esta oportunidad quiero enfatizar un poco más acerca de lo que son las bases de datos, de algunos conceptos que son clave y que son básicos para poder trabajar con bases de datos relacionales. Primero, entender el concepto sobre lo que es una base de datos como un conjunto de datos que están almacenados y que de alguna manera están relacionados. Por ejemplo, en una tienda es posible que las personas tengan información acerca de los productos. Todos esos productos al final de cuentas tienen una relación entre ellos porque pertenecen a una tienda en particular. En una empresa, por ejemplo, la gente puede tener información acerca de los trabajadores de esa empresa. Todos esos trabajadores de alguna manera tienen relación con la empresa y por lo tanto, pues esa información que se guarda se puede denominar una base de datos. La idea de la base de datos es obviamente tener toda esa información disponible en determinado momento para poder ser manipulada. Ahora, por manipularse se pueden entender cuatro cosas. Primero, la capacidad de poder ir a consultar esa información que se tiene guardada. Después, la capacidad de poder agregar nuevos datos. Si yo tengo, les decía, una tienda, por ejemplo, vienen nuevos productos, yo debo de tener la capacidad en ese sistema que yo tenga de poder agregar datos nuevos. También puedo poder eliminar datos y actualizar datos en determinado momento. Hay diferentes técnicas de almacenamiento y esto se aplica también a las técnicas que son de almacenamiento físico. Cuando uno piensa en una base de datos en un inicio, uno puede imaginar un archivo como el que ustedes tienen en la imagen. Este archivo puede estar almacenando información acerca de, por ejemplo, los trabajadores de los que yo les comentaba, y dentro de ese archivo pueden estar organizados de forma diferente. Yo puedo tener una estructura que para mí sea lógica de almacenamiento. Puedo, por ejemplo, tener a un departamento en particular en uno de los archivos, luego en el segundo archivo otro departamento, y dentro de cada archivo que pertenece a un departamento en particular, puedo yo también tener archivados por folder en orden alfabético o pensando en los diferentes puestos que yo pueda tener en una empresa. Entonces, básicamente yo tengo toda esa información y utilizo un esquema de organización, lo que se conoce también como un modelo de organización, en el cual toda la información está basada. Hoy en día, las bases de datos se organizan de tal manera en que yo lo que tengo es información guardada de forma digital. La mayoría de las empresas y entidades que son, pues, que ya manejan un volumen de datos bastante alto,
se han apartado de los archivos físicos y han empleado las bondades que tiene un computador, no solo para poder guardar información, sino que también para poder consultarla en determinado momento. Si ustedes van a una tienda, como es el caso por aquí en Guatemala, lo primero que le piden a uno es el número de identificación tributaria o NIT, como nosotros le conocemos, para poder identificarme. A través de ese NIT, en las tiendas que yo visito, seguramente ya tendrán información archivada mía, incluyendo mi nombre y otro tipo de información que yo pueda haber proporcionado. Eso permite que estas tiendas tengan esa información de forma rápida y a través de las computadoras esto es posible. Los equipos informáticos lo que tienen dentro de ellos para poder hacer toda esta gestión o toda esta administración de datos es lo que se conoce como un sistema gestor de base de datos o un SGBD. El sistema gestor, por la palabra gestión, únicamente significa administrador de la base de datos y lo que hace es eso precisamente. Administra todos los datos y toda la información que se encuentra archivada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través de un modelo o a través de una estructura lógica que este sistema gestor tiene por defecto. Hay varios modelos realmente que se han venido difuminando en el transcurso del tiempo cuando se empezaron a trabajar bases de datos. Yo voy a mencionar simplemente algunos y vamos a ir a uno de los modelos que es el más utilizado, que es el modelo relacional. El primer modelo que quiero presentarles a ustedes es el modelo de base de datos plano, que es como se conoce. Este modelo es muy similar a lo que ustedes verían en una hoja de Excel, por ejemplo, en donde lo que tienen es información basándose en una tabla como la que ustedes ven acá. Yo tengo información, por ejemplo, del nombre de una persona, el departamento al que esa persona pertenece y la ocupación de dicha persona. Y este ejercicio yo lo puedo colocar aquí de forma plana, es decir, la información se encuentra disponible de esta manera. Si yo quiero, por ejemplo, averiguar cuáles personas trabajan en el departamento número 2, por ejemplo, en Excel yo podría crear un filtro para poder ver esta información, pero básicamente lo que tendría es información que de alguna manera pueda estar repetida. Es decir, si por ejemplo un trabajador tiene doble puesto en esta empresa, por ejemplo, puede hacer de que esta persona dé clases, o sea, docente durante un tiempo únicamente, luego tenga otra responsabilidad y se le pague por esa otra responsabilidad, lo que voy a tener es que voy a tener una duplicidad de datos y entonces este modelo no es necesariamente el más efectivo. También este modelo, si yo tengo pues en un departamento 100 personas que trabajan para mí, no es tan complejo poderlo manejar. Pero cuando ya pensamos, por ejemplo, en una tienda donde hay miles de productos a la venta y de los cuales yo tendría que tener información de cada uno de los productos, el modelo de base de datos plana no es el más eficiente. Por lo tanto, pues existen otros modelos para poder trabajar este tipo de cosas. Otro modelo que también existió es el modelo de bases de datos que se conoce como jerárquico. Ahora, acá el mismo concepto de una entidad que tiene trabajadores, pero esta vez ustedes pueden darse cuenta cómo este modelo organiza la información. Esta vez no es simplemente como un archivo plano, sino que lo organiza de forma jerárquica. Es decir, parte desde los departamentos, como ustedes pueden ver acá, desde el departamento 1 y 2, y luego en cada departamento se distribuye las diferentes ocupaciones, en el caso de los docentes, las secretarias y los asistentes, y debajo de cada uno de estos puestos aparecen ya las personas que trabajan en esos puestos en particular al departamento que pertenecen. Es un modelo también que fue mucho más eficiente que el modelo plano, sin embargo también tiene sus complicaciones, existe mucha duplicidad de datos, se encaja también el problema de que pueden existir diferentes puestos, por ejemplo, en diferentes departamentos. Por ejemplo, secretarias no solo necesariamente pueden existir en el departamento 1, sino que también en el departamento 2. Entonces el manejo de esa información vuelve a complicarse un poco más. Hay otro modelo también que se conoce como el modelo de red, que vino a hacer algunos procesos más eficientes sobre el modelo jerárquico, pero básicamente a partir de los 80 el modelo que cobró más popularidad es el modelo relacional. Este modelo lo que hace es establecer entidades
o establecer objetos, por decirlo de una manera, y estas entidades pueden relacionarse con otras entidades para poder archivar la información. ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos el mismo ejercicio en el que yo tengo tres entidades. Yo tengo la entidad trabajador, la entidad departamento y la entidad ocupación. Yo puedo identificar claramente aquí que cada trabajador puede pertenecer a un departamento y tiene una ocupación. Y pensándolo de esa manera, lo que hay es una relación directa entre ocupación y trabajador y departamento y trabajador. La idea básica de este modelo es precisamente identificar estas entidades. Estas entidades pueden o no tener relaciones con otras entidades y de esta manera la información se va archivando de tal forma en que se evita la duplicidad de los datos. Existen muchos sistemas gestores de bases de datos que respetan este modelo del sistema del modelo relacional. Microsoft Access, por ejemplo, es uno de estos sistemas gestores. MySQL, SQL Server, Oracle, Postgre, son modelos de bases de datos que están encajadas en el modelo relacional. A continuación, en los siguientes videos vamos a ampliar un poco más el tema sobre los modelos de bases de datos relacionales y vamos a ver cómo explotar entonces las capacidades que tiene el modelo relacional por sobre otros modelos existentes. Bueno, ahora los invito a ingresar a la plataforma Moodle. En la sección 1 van a encontrar un link que dice evaluación de conocimientos previos de base de datos. El link los va a llevar a una página de internet de la plataforma Quizzes. En esa página solamente van a darle iniciar evaluación. Son 12 preguntas bastante simples, no tienen mucha complejidad. Y al final, al terminar la evaluación, a mí me llegará un reporte de cuáles fueron las respuestas positivas, cuáles fueron las respuestas incorrectas, y a partir de esa pequeña evaluación ya yo tendré una vista previa de cómo empezar a desarrollar las secciones a partir de la sesión número 2. En la sesión número 2 ya entraremos a definir ya una introducción oficial a la cátedra, viendo y conociendo más acerca de las bases de datos, definiendo sus características, los tipos de datos que hay y los tipos de bases de datos que hay. Vamos a ver cuáles son las ventajas de usar las bases de datos, las desventajas de usar bases de datos, y vamos a definir cuáles son cada una de las aplicaciones que podemos, o las cosas que podemos hacer con las bases de datos. Digamos que de manera muy general esto es lo que vamos a tratar en la sesión número 2, pero durante la sesión ya veremos que los conceptos van a ser más variados y un poco más profundos. Entonces de esta manera finalizamos esta primera sección y nos encontraremos nuevamente en la sección número 2.